Saludos, que el Señor nos bendiga. El caso de las endemoniadas de Loudun es el caso de posesión diabólica colectiva más famoso que se conoce. Esto sucedió en 1634 en Francia, en una pequeña ciudad que se conoce con el nombre de Loudun. Aquí fue acusado el padre Urbain Grandier, que era párroco, de brujería. Este señor, Urbain Grandier, que era el párroco, era un hombre atractivo, un hombre buen mozo y elegante, y además de ser sacerdote también era un corrupto, porque siendo sacerdote tuvo relaciones con varias mujeres de la localidad abiertamente, entre ellas una señora llamada Madeleine Brown. Y tras él tener relaciones con esa mujer, escribió un tratado contra el celibato de los sacerdotes. Por este comportamiento que tenía ese sacerdote, él se había buscado enemigos poderosos en esa ciudad. Luego de las personas ver que él abiertamente tenía relaciones sexuales con varias personas de la localidad, también mujeres influyentes, algunas de ellas, se llevó a cabo una investigación que estuvo dirigida por uno de sus principales enemigos, que era un fiscal francés. Y el 15 de noviembre de 1629, este sacerdote, Grandier, fue puesto bajo arresto por orden del obispo de aquella localidad. Y el 3 de marzo de 1630 fue condenado a abstenerse de sus funciones eclesiásticas por 5 años. O sea, fue suspendido por 5 años. Pero él tenía influencia con personas de mucho poder y muchas de sus amantes eran personas de poder, y fue restaurado. Se le perdonó. Por la misma época, Grandier se opuso públicamente al cardenal de aquella localidad para que no demoliera una fortaleza que había allá en esa localidad, que era donde él se escondía para tener también relaciones con sus amantes. En aquella localidad había un convento de monjas ursulinas, o sea, que pertenecían a la orden de Santa Úrsula. La madre superiora, llamada Juana de los Ángeles, había solicitado a Grandier que se convirtiese en el confesor de las monjas. Sin embargo, él había rechazado. Tras ese rechazo, un rival de él, o sea, un enemigo de Grandier, llamado el padre Mignon, tomó el cargo, pero era para iniciar un pleito en contra de él.
En el año 1632, las monjas, que eran 17 monjas, incluida la Madre Superiora, comenzaron a ser testigos de fenómenos naturales y se lo comunicaron al padre Mignon, que era, además de su confesor, su director espiritual. No se sabe a ciencia cierta si eso fue, si ellas fueron inducidas por el padre Mignon para iniciar una confabulación en contra de Garnier. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que las monjas estaban poseídas y comenzaron a exorcizar a las monjas, tanto el padre Mignon como un ayudante de este. Durante estos exorcismos, varias monjas sufrieron violentas convulsiones y gritaron mucho, hablaron en lenguas extrañas y muchas de ellas le hicieron proposiciones sexuales a los sacerdotes. Y la Madre Superiora reveló que ella y las otras monjas estaban poseídas por 2 demonios llamados Asmodeo y Zabulón, y que habían llegado esos demonios hacia ella después de que el padre Grandiel arrojó un ramo de rosas por encima de los muros del convento, y que este ramo de rosa, por el olor, entraron estos demonios, o sea, por el sentido del olfato. Por supuesto, el padre Graniel lo negó y se puso en contacto con sus relaciones. Sin embargo, esto se llevó a cabo en los exorcismos y las monjas siguieron hablando en contra de él. Sin embargo, aunque después de un tiempo los exorcismos cesaron, sus enemigos buscaban la ruina de Garnier. Por lo tanto, fue acusado de brujería y lo pusieron bajo arresto. Después de que lo pusieron bajo arresto, acusado de brujería, se llevaron a cabo nuevamente los exorcismos, porque quien lo había frenado era Daniel, pero una vez puesto él bajo arresto, iniciaron de nuevo los exorcismos. Y esta vez entonces las monjas lo acusaron a él de haberla embrujado. Y según dicen los testigos, las monjas dijeron que estaban poseídas por muchísimas entidades. Entre ellos estaban Atarot, Leviatán, Asmodeo, Zabulón, Cham, todos ellos demonios de alto rango, que el Señor los reprenda. El 18 de agosto de 1634, Graniel, acusado de brujería, fue condenado a muerte, torturado y quemado en la hoguera, a pesar de que él siempre juró ser inocente. Este caso de las endemoniadas de Loudun ha llegado a la pantalla grande, así también como en la literatura, siendo, vuelvo y repito, el caso más famoso
de posesión colectiva que se conoce. Muchas gracias, que el Señor nos bendiga.